Buen día, mi nombre es Julián Rojas y el día de hoy les voy a hablar sobre las tablas de contingencia. Esta es una herramienta fundamental en el análisis de datos y la estadística. A lo largo de esta presentación les voy a explicar qué son, para qué se utilizan y cómo se construyen, haciendo énfasis en su aplicación práctica en un software que se llama SPSS. Entonces, no siendo más, comencemos. ¿Qué son las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia son una forma de representar datos. Esto nos facilita el cálculo de probabilidades. En esencia, organizan la información en filas y columnas para poder analizar una relación entre dos variables. Estas pueden estar vinculadas de alguna u otra manera, permitiendo identificar patrones y tendencias de manera mucho más clara, como por ejemplo en la tabla que tenemos aquí, que se relaciona si hay infracciones o no infracciones por exceso de velocidad cuando se utiliza un teléfono. Entonces tenemos la variable de infracción, no infracción, uso de teléfono, no uso del teléfono mientras se conduce y los respectivos resultados. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Su uso principal es determinar probabilidades. Entonces, de una manera sencilla, cuando nosotros tenemos los datos en una tabla estructurada, podemos analizar cómo interactúan dos variables entre sí, ya sean dependientes o contingentes. Esta herramienta es ampliamente utilizada en muchas disciplinas, como la estadística, la investigación de mercados y la toma de decisiones empresariales. Por ejemplo, cuando se toma una decisión empresarial en relación a una estadística que está involucrando un KPI de servicio al cliente y el impacto dependiendo del tipo de interacción que se tiene con la misma. Ahora vamos a la parte importante. No digo que nada anteriormente haya sido importante, pero es entender cómo podemos construir una tabla de contingencia. Entonces, ¿cómo se construye? En este momento les voy a explicar el paso a paso para crear una tabla de contingencia en SPSS. Es uno de los programas más utilizados en el análisis estadístico. Primero lo que tenemos que hacer es acceder al menú Analizar, luego Estadísticos descriptivos y finalmente seleccionamos Tablas de contingencia. Después de eso, em, organizamos nuestras variables. La variable independiente se coloca en las columnas y la variable dependiente en las filas. Entonces, para calcular los porcentajes por columnas, ingresamos a la opción casilla, activamos los porcentajes de columnas e ingresamos la opción casilla. Si nosotros queremos calcular los porcentajes por columnas, es la misma operación, pero entonces cuando seleccionamos porcentaje, seleccionamos casilla, activamos porcentaje por columnas y confirmamos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que al trabajar con un software como SPSS, los cálculos de probabilidades y porcentajes se realizan de manera automática. Eso nos facilita el análisis y nos evita tener errores humanos o errores manuales. Eso es muy importante y más en un campo donde los datos son algo que prima. Yo soy una persona que tiene un diplomado en ciencia de datos y logro entender el hecho de que cada dato, al hecho de hacer un proceso de muestra estadística o incluso una regresión lineal, cada dato importa. Por eso es mucho mejor estar confiando en una herramienta que no nos va a permitir tener esos errores humanos porque el mínimo daño en la muestra puede afectar el resultado final. Eso es muy importante. Bueno, entonces en este caso, adicionalmente, algo que podemos tener aquí es que si relacionamos dos variables, disculpen, se calculan los porcentajes por columnas. Normalmente los cálculos los hace el software. Entonces, nuevamente, estamos confiando en la máquina para evitar ese tipo de errores repetidos. Estas son las referencias de mi investigación. En conclusión, podemos decir que las tablas de contingencia son una herramienta muy poderosa para poder hacer análisis de variables. Esto nos facilita el cálculo de probabilidades e incluso condicionales. Su implementación en softwares estadísticos nos ayuda a optimizar procesos y permite tener resultados mucho más precisos, evitando tener esos deslices quizá que podemos llegar a tener con los errores humanos. No siendo más, espero que esta información les haya sido muy útil y quedo atento a cualquier nueva pregunta que puedan tener.
Muchas gracias por hacer parte de este espacio y que tengan un feliz día.